5 años, ¿no? Entonces, eso es lo que se habla mucho en el Banco Central de Reserva, pero para tener mayor detalle tenemos a un especialista que nos va a brindar la información debida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Así es, Lizy, tenemos aquí bienvenido, tenemos a Sandro Vidaurrázaga, economista y docente de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Norbert Wiener. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Iker, Vanessa y Lizy. Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Y bueno, sí, el sistema que tiene el Perú para poder balancear estos choques externos que tiene eventualmente con estas subidas o bajadas del tipo de cambio, el Banco Central de Reserva cuenta con una serie de herramientas para poder hacer o compras o ventas según la necesidad de la política económica que tenga el gobierno. En este sentido, hemos tenido una baja bastante sensible en las últimas semanas del tipo de cambio que se deben tanto a factores internos que tienen que ver con el desarrollo de la economía nacional, como factores externos también que tienen que ver un poco con el comportamiento de la divisa norteamericana en el exterior. Claro. Y entonces el que el Banco Central de Reserva compre dólares hace que el tipo de cambio tienda a estabilizarse hacia arriba. Es un poco la mecánica, ¿no? Ese sistema a través del cual el Banco Central de Reserva establece estos mecanismos se llama sistema de flotación sucia, técnicamente hablando. Sistema de fluctuación sucia. Flotación sucia. Flotación sucia. Es un sistema de bandas donde el BCR y el gobierno fijan un tope, tanto máximo como mínimo, dependiendo de los objetivos que tenga el gobierno en su política económica. Y lo que hace es, como dije hace un rato, interviene en el mercado, comprando o vendiendo, dependiendo de la necesidad. Ahora que ha bajado mucho, lo que ha hecho es comprar dólares para tratar de levantar el tipo de cambio. Este sistema es bastante particular, se utiliza en pocos países y nosotros utilizamos esta mecánica ya casi más de 35 años con grandes éxitos en la estabilidad económica del Perú. ¿Y qué debería hacer ahora un peruano con sus ahorros? Como sabemos, algunos tienen dólares, otros dicen lo cambio al sol. Por ejemplo, yo, ¿qué debería hacer? Un consejo. Bueno, eso es bien interesante. Todo esto que acabo de mencionar tiene que ver con la macroeconomía, por supuesto, claro, ¿no? claro. Ya en la economía doméstica depende de cuáles sean las necesidades que tú tengas. Si tú tienes deudas en dólares, las semanas pasadas han sido una enorme oportunidad para comprar dólares y poder cubrir esas deudas que tenías con un tipo de cambio bajo. Lo que yo preveería en las próximas semanas, ya pensando en el fin de año siempre viene siendo una época en donde la gente que tiene ahorros los gasta, los vende dólares, y entonces va a haber una mayor cantidad de dólares en la economía, va a haber una tendencia a la baja. Seguramente el Banco Central de Reserva va a tener que seguir invirtiendo un poco de dinero en estabilizar un poco la moneda en las próximas semanas. Entonces, la tendencia va a seguir un poco a mantener estable con la intervención del BCR y seguramente con alguna tendencia a la baja en las próximas semanas. Y si nos puede explicar un poco, casi en manzanitas, sobre qué es lo que ha causado en este caso estos cambios en el dólar. Nos mencionaba que también había factores de nuestro propio país, pero también factores externos, ¿no? Y uno de los casos que también muchas veces escucho son todos los cambios que hay en Estados Unidos. El Perú tiene actualmente una economía que podríamos considerar parcialmente dolarizada. Hay muchas cosas que nosotros pagamos en dólares y otras cosas que las pagamos directamente en soles. Hay algunos que mencionan que alrededor del 60 o el 70% de las operaciones que se hacen en el país pueden hacerse también en dólares. Y entonces eso implica de que estamos a expensas de cualquier cambio que en la política internacional los Estados Unidos desarrolle con su propia moneda. Entonces vienen impactos de las políticas que se implementan en los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento tiene una problemática bastante difícil. La economía del mundo no está creciendo mucho, hay una suerte de desaceleración de la economía mundial. La moneda norteamericana está devaluándose comparativamente con otras monedas. Y entonces eso hace que el valor del dólar en términos de otras monedas tienda a irse reduciendo. Entonces eso es parte de los impactos externos de los que hablaba. La política exterior norteamericana y lo que está pasando en el mundo habla un poco de la devaluación de la moneda norteamericana. Eso es lo externo. Lo interno, o lo que depende del Perú. Como nunca, en estos últimos
15 años o 20 años, tenemos los precios de exportación de los productos que nosotros comercializamos en el mundo en los valores más altos. El cobre, Minerales, la plata, la plata, oro. Ah. Tenemos un boom de exportaciones este año, hemos logrado crecer hemos pasado de 56 mil millones de dólares, si la memoria no me falla, a cerca de 64 mil millones de dólares de exportaciones este año, que es un incremento bastante fuerte. ¿Y eso qué implica para la economía nacional? Ingreso de dólares. Okay. Entonces, ingresan más dólares y el precio de la moneda norteamericana tiene otro empujón hacia abajo, ya no por fuente externa, sino por fuente interna, porque estamos captando más dólares del exterior a partir de las exportaciones. Así es, y esa es la pregunta que prácticamente me la ha respondido, la tenía en mente. Estamos atravesando los peruanos un momento económico bastante importante. Se están inaugurando inclusive moles. En Huaraz va a tener su primer mall, por ejemplo. ¿no? Mira. Trujillo ha inaugurado otro mall a pesar de que hay delincuencia. En el Perú parece de que la economía nada la detiene, ni los problemas medulares que tenemos. ¿Cómo así podemos aprovechar entonces esta caída del dólar, los peruanos? Mira, en nuestras clases en la Universidad Norbert Wiener siempre mencionamos y siempre hablamos. Yo estoy dictando ahora, por ejemplo, un curso que se llama Riesgos en la economía global, y justamente hablamos mucho del tema del riesgo país, ¿no? Y entonces, a pesar de que existe un riesgo político inherente a cómo se ha venido desempeñando la política del Perú, hemos tenido prácticamente 8 presidentes en un promedio de súper 10 inestable, años. sí. Súper inestable. Un poco más de un año, los últimos 8 presidentes han tenido en el cargo. Siete presidentes. 7 presidentes en los últimos 10 años. Sí, es bastante. Es muchísimo, sobre todo muchos de ellos con acusaciones muy importantes de corrupción, muchos de ellos incluso, o sus familiares con la intención de asilarse y todo lo demás. Eso uno pensaría que en un ambiente político tan caldeado, tan inestable, la economía debería verse afectada fuertemente con ese tema. Justamente lo que comentábamos hace un rato, las reformas que se hicieron en los 90s, el mantenimiento de políticas, el tema de la dolarización parcial que ha tenido el Perú, el tema del mantenimiento de la política cambiaria y la flotación sucia, todo esto que estamos hablando le ha dado un marco de estabilidad de la economía peruana que no tiene la política peruana. Es como que están funcionando como por cuerdas separadas, ¿no? Okay. La influencia de la política todavía no se está haciendo sentir de manera muy fuerte en la actividad económica. De hecho, hay un indicador muy importante que se llama el riesgo país, que se monitorea mucho a nivel de los inversionistas. El riesgo país del Perú se ha mantenido en un promedio de 150 puntos según JP Morgan y no se mueve de ese valor. O sea, es un indicador que indica, oye, en el Perú la economía va bien y la política no la afecta mucho. Sí, bueno, eso por lo menos se ve en otros países. No sé si nosotros nos comparamos, por ejemplo, ya sin irme tan lejos, Argentina, o sea, la gente se quedó asombrada de nuestra moneda que es estable. Argentina, hasta antes de la intervención de Milei y del espaldarazo que le da el gobierno de Trump a Milei hace unas semanas, tenía un riesgo país de alrededor de 1.490 puntos. Mira, Perú 150, Argentina 1.490. Claro, ellos no pagan deuda hace mucho tiempo, tienen una serie de problemas estructurales que acá en el Perú se han resuelto parcialmente. Y sin embargo, luego del espaldarazo que le da Donald Trump con el Tesoro norteamericano a las finanzas argentinas, ha pasado de 1.490 puntos a prácticamente 700, con tendencia hacia final de año a estar en alrededor de 500 o 600 puntos, lo cual mejora las posibilidades argentinas de captar inversiones. Así es. Y es bien interesante lo que menciona, porque justamente, gracias a Dios, estas políticas se mantienen de esta manera con respecto al trabajo que viene haciendo el BCR y que no influye directamente con no colisiona con la política. Porque si no, estaríamos hechos un 8, porque definitivamente vemos cómo la inestabilidad política se ha vuelto parte de nuestro día a día. Pero me gustaría preguntarle, para las próximas elecciones, ya hemos escuchado algunas propuestas a nivel económico de algunos candidatos. A mí me gustaría saber usted qué proyección o qué propuestas deberíamos tomar en cuenta en las próximas elecciones, o cuáles nos deberían quizás causar un poquito de suspicacia. Bueno, antes de opinar sobre eso, me gustaría solamente mencionar, y no es propaganda política para el gobierno actual, ¿no? Pero evidentemente el hecho de que haya llegado un presidente que por lo menos está teniendo, o un encargado de la presidencia de la República, para ser más preciso, ¿no? Interino. Que está teniendo ciertos gestos políticos
que le ha dado una mayor estabilidad, o le ha dado incluso un poco más de confianza, un refresco a la política peruana, al menos por el momento. Y estaba bien caldeada. Estaba bien caldeado, entonces como puesto como paños fríos en la situación tan caldeada que existe, está permitiendo, por ejemplo, a nivel de los índices de aprobación que estamos viendo del presidente actual, porcentajes arriba del 45, 46%, sí. 46% de aprobación. Dina Boluarte terminó con 5% de aprobación. 2%. Bueno, 2% Y según... cero en En el norte. cero. Depende de la encuesta de consulta. Sí, sí, sí. Depende de la encuesta de consulta. Además que por otro lado, también ahora, y eso es una recomendación importante, hay que aprender a interpretar y a analizar las encuestas. Exacto. Porque no se trata simplemente de leer el número frío, ni de creer que lo que está en el papel se mantiene en el tiempo. Son fotografías, Del momento. son diagnósticos temporales que pueden cambiar muy rápidamente. Hablando un poco de la propuesta económica para responder un poco a la pregunta que me hiciste. Lo importante aquí es generar confianza, es generar un clima donde se pueda generar mayor inversión, tanto privada interna, o sea, de los empresarios nacionales, que quieran arriesgar más dentro del país, así como aquellos que quieran traer inversiones del exterior, que quieran generar empleo. Uno de los grandes problemas que tiene el Perú ahora es la falta de empleo. Cada año se incorporan a la fuerza laboral más de 400.000 jóvenes al año. Entonces, ¿qué tanta capacidad tiene en la actualidad la economía peruana para darles un empleo digno, un empleo adecuado, con las condiciones necesarias para su desarrollo? Estamos todavía bastante limitados en ese sentido. Y la única cosa que mueve la rueda es generar inversión. Y la inversión se genera a través de la confianza, de un sistema que respete las leyes, que respete los contratos que se hayan firmado, los acuerdos, que tenga claridad respecto de objetivos, que mantenga lo que funciona, independientemente de que lo haya creado el gobierno o lo haya creado otro. Si está bien, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Claro, si está bien, ¿para qué cambiarlo? Esa es la lógica. Hay que ser un poco más pragmático. Exacto. En términos económicos. Eso es muy importante. Y en Pero base a- los sueldos no suben, o sea, los sueldos, Dios mío, o sea, de poquito en poquito, o sea, de verdad la gente con la canasta que tiene básica, o sea, realmente no les alcanza lo que están ganando. Es el mismo problema que tenemos con las pensiones y con los sueldos. O sea, el nivel de vida solamente puede subir en un país cuando su economía funciona mejor, cuando crece, Claro. cuando genera más. Es como, imagínate que originalmente tienes una torta que solamente puede servir para repartirla entre 10. Ya. Para poder repartirla entre 20 o entre 30, ¿qué cosa es lo que necesitas? Hacer una torta más grande, ¿cierto? Ajá. Es lo mismo que requiere la economía. Para poder generar un mejor nivel de vida, para que te toque un pedazo de la torta más grande y puedas satisfacer mejor las necesidades que tienes, lo que necesitas es que la economía crezca. Desarrollo y crecimiento son dos cosas diferentes. El crecimiento es de orden cuantitativo, habla de número, de qué tanto podemos generar como país, como riqueza del país. Y el desarrollo ya implica una mejora de las condiciones de vida. El crecimiento se puede lograr en el corto plazo, el desarrollo solamente en el ¿Y mediano este y largo año plazo. cuánto ha crecido en temas económicos? El Perú se proyecta que este año debería estar creciendo alrededor del 2-3% por algunas inversiones que se hicieron durante el gobierno de Boluarte, mucho de algunas inversiones, pero no va a crecer mucho más que eso. Digamos que lo que hemos venido percibiendo prácticamente casi desde el gobierno de Ollanta Humala ha sido un crecimiento vegetativo de la economía nacional. Entre el 2, el 2,5%, máximo 3%, en el mejor de los casos. El Perú, con todas las potencialidades que tiene, podría y debería estar creciendo en el orden del 4, del 5, del 6% anual, lo cual haría que en 10 años podríamos hasta duplicar el Producto Bruto Interno, mejorar el tamaño de la torta y poder darle un mejor nivel de vida. Eso usted lo dice en un futuro, viendo un futuro positivo, promisorio, que todo vaya correcto, pero de acuerdo, nuevamente traemos aquí a la política a colación. El Congreso el Consejo Fiscal está haciendo un llamado, una alerta, porque el Congreso podría aprobar leyes que incrementen el gasto fiscal. O sea, ¿podría salir más plata de la que entra? No,
Ujú, Es una fórmula para el fracaso, está absolutamente comprobado. Tú no puedes gastar más de lo que tienes. ujú. Si no piensan en lo que es la economía personal, la economía de la casa Ujú. o la economía que cada Claro, uno... no Sí, puedes si gasto gastar más de lo que más gano. de lo que tú En ganas. algún eso sí. momento terminas no pudiendo pagar, en algún momento te quedas sin recursos, en algún momento ya no te alcanza. Pero ya están celebrando varios gremios, por ejemplo, de salud, que ahora les van a pagar, les van a aumentar el sueldo. Supuestamente el Congreso no debería tener iniciativa de gasto. Eso. Y entonces eso es un tema que hay que controlar muy bien. Eso es parte del control que tiene que hacer el Ejecutivo. El Pero, Ejecutivo tiene bueno, que teniendo- vetar esas leyes. Teniendo en consecuencia de que el Ejecutivo, estamos en un gobierno prácticamente parlamentario ahora. Creo que Exactamente. los ratones están de fiesta. Y eso podría profundizarse cuando tengamos ya 2 cámaras. Claro. Porque vamos a tener va a haber necesidad de mayores consensos y sobre todo la política peruana lamentablemente tiene una fragmentación muy importante. No hay grupos representativos con los cuales poder negociar Ahora, adecuadamente. No, y aquí una es bastante cámara importante, pensante. Se ¿no? usa que una cámara pensante es la de senadores, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver si es que realmente es la cámara pensante. Ojalá te escuche Dios y te escuchen nuestros electores Sí. para que voten por senadores que realmente puedan cumplir esa No, función. ahora teniendo Y en cuenta de que los empezar a senadores escuchar son los que también. ya tienen experiencia dentro de cargos públicos. No, claro, y además Claro. el empezar a escuchar con atención las propuestas que nos vienen dando, ¿no? Vemos como hay muchos que van al legislativo pero proponen cosas como si fueran del ejecutivo, ¿no? Entonces ya de ahí se comienza con un mal precedente. La verdad que viendo a los políticos de ahora, a mí me genera mucha nostalgia los debates políticos de hace 20 años, de hace 30 Uy, no, años. otra cosota. Era algo totalmente diferente. Citaban a Montesquieu, Claro, tenían era- otra forma de expresarse. Aquí vemos ahorita. Y con el perdón con el perdón del comentario, porque yo he escuchado mucho, incluso debatiendo con mis alumnos en la universidad y en la Wiener, ellos me decían, pero profesor, para ser congresista o para ser senador y diputado ahora, ¿qué requisitos hay? ¿Qué se necesita para hacer eso? No, la valla es nula. La valla, Es nula. si tú quieres contratar a alguien para tu oficina o quieres contratar a alguien para que haga algún trabajo profesional que tú necesitas, te fijas en su currículum, ¿no? Claro. Ves qué experiencia tiene, con quién ha Claro. trabajado, qué logros ha tenido, ¿no? Entonces, para ser congresista se necesita cumplir con un rango de edad y ser peruano de nacimiento. No, No, y en este caso se ha visto cómo se ha desprestigiado totalmente la figura de ser congresista. Y incluso mucha gente que es preparada y puede asumir ese cargo que no quiere ser diputado ni senador, mucho menos porque no quiere quemarse, ¿no? Y que su nombre se ve envuelto en más de un escándalo. Por eso los faranduleros ahora están postulando. Es que hemos confundido aquí en el Perú durante muchísimo tiempo la política con la politiquería. Así es cierto. Y ese es un gran problema, ¿no? Es cierto. Ahora tenemos lamentablemente la oferta. Esperemos que sacar la paja del trigo, a ver si es que hay algo de trigo dentro de esta oferta política y podemos elegir bien. Quiero agradecerle por su presencia. Estuvo con nosotros Sandro Vidaurrázaga, economista y docente de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias, quedo a sus órdenes. Muy Muchas amables. gracias. Y bueno, seguimos aquí leyendo los comentarios, están bastante activos. Aquí nos dice Gonzalo Quevedo Torres, políticos vienen y van, pero lo que queda es más desigualdad y más pobreza. Y en este caso, Gonzalo, no le falta razón con respecto a que realmente no se han visto políticas públicas y propuestas que han logrado sellar y de alguna manera acercar más, en este caso, todas las brechas que se ven a nivel de pobreza, ¿no? Sin irnos muy lejos, ¿no? Vas a Villa María del Triunfo, todavía hay casas que no tienen agua directa,